¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Como parte del laboratorio de electricidad para representación gráfica en ingeniería mecatrónica, lo que vamos a desarrollar es una serie de ejercicios de circuitos comunes en sistemas eléctricos. En este caso, lo que vamos a explicar es un circuito de marcha, parada y jogging para la activación de un motor trifásico mediante el uso de un contactor y un relé auxiliar. Aquí, como ven en la imagen, podemos ver el circuito. Todo este tema de la botonera viene a ser el circuito de control, donde se tiene un start, el stop, que sería la parada del motor, y el jog viene a ser un interruptor que mientras está pulsado, activado, el motor, en este caso simulado por este LED que ven acá, es activado, ¿no? Solamente cuando se presiona el interruptor de jog, es decir, es una activación momentánea. Como pueden ver, solamente mientras se presiona es que se activa, en este caso el piloto. El start es un enclavamiento y el stop pues es una parada completa en este caso, piloto. Bien chicos, entonces para el diseño de este circuito eléctrico, lo que necesitamos primero es diferenciar los dos tipos de circuito que debe contener el sistema. Primero tenemos un circuito de potencia, que es donde van a estar ubicados todos los componentes que están expuestos a voltajes alternos, ¿no? Ya sea de 220, 380 voltios. En este caso tenemos una máquina eléctrica que vendría a ser un motor trifásico, tres polos. Tenemos una alimentación, en este caso también trifásica, y otros componentes que vamos a explicar más adelante. Y el otro tipo de circuito es el circuito de control, que es donde va a estar toda la lógica de control, todos los componentes que se encargan de distribuir las señales de control que van dirigidas a el circuito de potencia. Entonces, en cada CIMU, en la primera pestaña, nosotros tenemos los distintos tipos de alimentaciones. En este caso, alimentación monofásica, que es compuesta por una fase L y una N neutro, y en nuestro caso necesitamos una alimentación trifásica, que sería LLI, L1, L2, L3 y PE, que es la puesta a tierra. Esta cuarto polo viene a ser un polo para conexión de seguridad, ¿no? Este polo va dirigido al pozo a tierra, justamente para evitar fugas de corriente, ¿no? Entonces, luego de la alimentación trifásica, lo que necesitamos son componentes de seguridad eléctrica. Para ello, en esta otra pestaña tenemos lo que son disyuntores. En este caso necesitamos un disyuntor de 3 vías, ¿no? Que vamos a seleccionar y vamos a ubicarlo en nuestro circuito. Ahora, el objetivo de los disyuntores viene a ser evitar justamente las sobrecargas y los cortocircuitos que pueden ocasionar en el sistema, ¿no? Entonces, el término disyuntor es un término general, ¿no? Dentro de disyuntores podemos tener los comúnmente conocidos como llaves termomagnéticas o las llaves diferenciales, ¿no? Que tienen el objetivo justamente de abrir el circuito, ¿no? En caso se detecte alguna sobrecarga, en caso se detecte algún pico de corriente prolongada, ¿no? Justamente para cuidar tanto los componentes como al operario de pues, la aplicación, ¿no? Del sistema eléctrico. Luego de los disyuntores, acá usamos cables y conexiones, vamos a usar la cable de fase y vamos a conectar directamente los tres polos al disyuntor. Usamos también el cable tipo protección para poder conectar la puesta a tierra con la fase, en este caso PE, de nuestro motor trifásico. Y luego del disyuntor, lo que necesitamos es un componente que funcione como un interruptor, ¿no? De estas 3 vías hacia el motor. Este componente se le llama contactor y lo encontramos en la cuarta pestaña de cada CIMU. Y acá hay contactores de distintos números en este caso, polos. Vamos a seleccionar el de 3 polos y vamos a conectarlo después de nuestro componente de seguridad eléctrica, ¿no? Después de nuestro disyuntor.
Entonces, usamos nuevamente conexiones. Vamos a conectar cada una de las fases a cada una de estas vías del contactor. El contactor hace la función, como mencioné, de un interruptor, ¿no? El contactor, muy aparte de estos vías, tiene incluso una bobina. Esta bobina, al ser inducida, genera justamente el cierre de este interruptor, ¿no? Generando el pase de la corriente, ¿no? Por las tres vías. Luego de este contactor viene otro componente de seguridad. Este componente de seguridad es mucho más específico para motores, se le llama relé térmico. Y el relé térmico lo podemos encontrar aquí mismo en disyuntores, ¿no? Es otro tipo de disyuntor, es un relé térmico en este caso. Este relé térmico previene también lo que son fugas de corriente en motores cuando se detecta, ¿no? Por un prolongado tiempo. Entonces, igual, estos dos componentes se desactivan automáticamente cuando se detectan pues estas sobrecargas, ¿no? O en el caso de un cortocircuito. Entonces vamos a conectar, ¿no? Y vamos a terminar de conectar todo este circuito de potencia. Y esto va directamente al motor trifásico. Ahora, tengan cuidado también que las conexiones estén completas, ya que durante la simulación puede que no corra correctamente si es que no está bien conectado. Acá, por ejemplo, me he pasado la vía. No, acá en estas dos hacen falta conectar. Entonces, hay que procurar que estén bien conectados, porque cuando le damos play a cada simu, acá es donde nos simula pues el flujo, ¿no? De la corriente que viene de las tres fases. Y en caso alguna de las tres vías no esté bien conectada, pues el flujo de la corriente simulada no se va a dar correctamente, ¿verdad? Entonces, para controlar este motor trifásico, vamos a empezar con el diseño del circuito de control. Primero vamos a definir la alimentación que necesitamos para este circuito. La alimentación es independiente de la alimentación del circuito de potencia por la razón de que manejan distintos voltajes. En el caso de los circuitos de control, el voltaje que se suele manejar es de 12 a 24 voltios, ¿no? Y así como se realizó en el circuito de potencia, vamos a agregar dos componentes de seguridad eléctrica en el caso del circuito de control. Primero va a ser un disyuntor. En este caso es un disyuntor de una sola vía que tenemos acá. Vamos a agregarlo y luego de este disyuntor agregamos un interruptor. Este interruptor de acá es un un accionamiento de tipo térmico. Este accionamiento de tipo térmico es normalmente cerrado. Entonces vamos a seleccionar el normalmente cerrado, el de acá, tipo térmico, y este va a estar relacionado directamente al relé térmico. ¿Qué quiere decir? Que cuando este relé térmico se activa en la simulación, este accionamiento normalmente cerrado se va a abrir, ¿no? Simulando que cuando hay alguna falla detectada por este relé térmico, pues nuestro circuito de control, por protección, se va a abrir, ¿no? Desenergizando pues todos los componentes que forman parte de él. Entonces vamos a terminar la conexión hasta este punto de acá, disyuntor de una vía, podemos colocarle el nombre Q1, ¿no? Y este interruptor térmico tiene que tener el mismo nombre del relé térmico. Cosa que hasta el momento simulamos, ¿no? Simulamos primero el disyuntor, abrimos las tres vías, las tres fases, y en el caso, por ejemplo, se accione, ¿no? El relé térmico, pues el interruptor térmico relacionado se va a abrir, ¿no? Simulando en este caso pues un corte eléctrico. Bien, luego de ello vamos a agregar los componentes relacionados directamente al control
de las tres funciones que queremos implementar: marcha, parada y jogging. Para ello vamos a usar en accionamientos, vamos a agregar pulsadores, un pulsador normalmente abierto para el start, uno para el jogging, y para la función de parada vamos a agregar un pulsador normalmente cerrado. Asimismo, vamos a relacionar a estos tres accionamientos, vamos a relacionarlo con tres botones que van a simular nuestra interfaz. El primer botón vamos a colocarle de nombre S1 y va a ser nuestro botón de parada. El segundo le colocamos S2, en verde sería el Start. Y el botón 3 vamos a colocar en color azul el nombre S3, ¿no? Que viene a ser el Jog. Incluso acá en cada simul lo que podemos es agregar nombres. Para hacerlo mucho más explícito, vamos a agregar los nombres de cada uno de los botones. Stop, Start y el Jog. Y cada uno de estos botones los relacionamos con cada uno de estos pulsadores, ¿verdad? Entonces, para el caso del pulsador de corte, tenemos que ponerle el mismo nombre S1. Para el Start le colocamos S2 y el Jog S3. También podemos copiar los mismos nombres e indicarlo al costado de cada pulsador. Ahora, para el accionamiento del motor, dijimos que vamos a usar un contactor de 3 vías. Este contactor tiene relacionado una bobina. Esta bobina se encuentra internamente dentro del contactor. Más adelante lo vamos a ver físicamente. Y esta bobina se representa aquí en bobinas y señalizaciones mediante este componente K. Esta bobina debe tener el mismo nombre del contactor para que pueda relacionarse a este componente. Entonces, quiere decir que cuando esta bobina se acciona, las tres vías van a cerrarse, ¿no? En este caso es un contactor normalmente abierto. Entonces, debemos activar esta bobina para que estas tres vías se puedan cerrar, ¿no? Y así permitir el paso de las tres fases y alimentar nuestro motor trifásico. Entonces, para la parada vamos a usar el interruptor normalmente cerrado, ¿sí? Y para el jogging vamos a usar uno normalmente abierto. Ahora, necesitamos una función de enclavamiento una vez nosotros activemos nuestro botón Start, ¿no? Y para el enclavamiento nos vamos a ayudar de un componente llamado relé auxiliar. Un relé auxiliar también se compone de una bobina y de contactos. Los contactos los vamos a encontrar en esta otra pestaña de acá, de cada decimo. Y en este caso vamos a usar un contacto dos veces. Bien, estos contactos van a estar ubicados paralelamente al Start y al Jog. Ok, vamos a terminar de conectar aquí la vía que va al pulsador Stop, ¿no? Y esta alimentación de la fase se va a distribuir paralelamente a cada uno de estos cuatro componentes. Bien, entonces la bobina auxiliar tiene que tener relacionado a su contacto. Vamos a colocarle un nombre K1. Entonces el contacto también debe llamarse K1. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica es que primero se accione esta bobina del relé auxiliar, ¿no? Y esta bobina se termine enclavando. Bien, el enclavamiento se va a realizar mediante el interruptor de Start. Conectamos el interruptor a uno de los lados de la bobina. El otro polo de la bobina está conectado al neutro de la alimentación
Entonces vamos a colocar acá neutro. Y una vez se active la bobina K1 del relé auxiliar, el contacto se va a cerrar, permitiendo el flujo, ¿no?, de la corriente, ¿no?, de la fase. Entonces, esta corriente me va a permitir enclavar el relé, ¿no?, ya que una vez activado el contacto, va a permitir que la fase alimente la bobina K1, ¿no?, terminando de enclavarse. Y este contacto K1 lo vamos a repetir en este otro lado, ya que el objetivo de este enclavamiento es que se pueda alimentar la bobina del contactor KM1. Entonces, este contacto va a terminar de alimentar a la bobina del contactor, ¿no? Y la bobina del contactor, pues del otro lado va a estar conectado al neutro, ¿verdad? Entonces, una vez se enclava el contacto de nuestro relé auxiliar, ¿no?, este a su vez va a enclavar la bobina del contactor de nuestro motor trifásico. Bien. Y en el caso del interruptor para el jog, lo que va a hacer es, sin necesidad de enclavar, ¿sí?, el jog va a permitir el paso de la fase directamente a la bobina del contactor, ¿no? Entonces, vamos a simular el circuito. Primero vamos a simular la activación de los disyuntores para el paso de las fases. Y vamos a empezar primero con el interruptor de start. Entonces, vemos que una vez presionando el interruptor start, se permite el paso a la bobina del relé auxiliar, ¿no? Y esto permite activar el contacto K1, ¿no?, relacionado a la bobina K1. Entonces se genera el enclavamiento, ¿no? A su vez, este contacto permite el paso hacia la bobina del contactor del motor, y una vez enclavado todo, pues el contactor permite el paso hacia el motor generando su giro, ¿verdad? Su giro, en este caso permanente. Bien. Entonces, ¿qué necesito yo para el paro? Pues con mi interruptor normalmente cerrado, si yo dejo de alimentar una de estas bobinas, en este caso ambas bobinas, pues se va a dejar de inducir a la bobina del motor, generando su paro, ¿verdad? Y finalmente, para la función del jog, que es una actuación momentánea, yo necesito presionar el jog para poder activar, en este caso, el motor. Si yo dejo de presionar el jog, pues lógicamente no se va a permitir el paso de la corriente, ¿no? Y así es como generamos el enclavamiento mediante start, ¿no? Mediante el interruptor normalmente cerrado me permite cortar toda la vía y dejar de alimentar ambas bobinas, y el jog me permite accionar la bobina directamente, la bobina del motor, ¿no? Y solamente cuando yo lo mantengo presionado es que se activa el contactor de este motor. Bien, y para terminar de entender este circuito de marcha, parada y jog del motor trifásico, se ha preparado acá en la parte derecha, se puede ver una representación física, ¿no? Cómo se verían los componentes, los principales componentes de accionamiento del motor trifásico, ¿no? Acá vemos el motor trifásico. Este componente de acá es el contactor del motor trifásico. Estos son los pulsadores y este es el relé auxiliar, ¿no? Por simplicidad, en este gráfico de la derecha se ha obviado los componentes de seguridad, pero ustedes saben que antes de la alimentación, por seguridad, debe ir un relé térmico, ¿no?, y un disyuntor, que puede ser una llave diferencial o una llave termomagnética, ¿no?, o ambos, ¿no?, que es muy común usar ambas llaves. Entonces, para poder explicar rápidamente qué representa cada componente,
Empezamos por los pulsadores, los tres pulsadores que ven para el stop, jog y el start, ¿sí? Estos están conectados tal cual están en el circuito de control, ¿no? Tenemos la fase del circuito de control acá en la parte de arriba, ¿sí? El primero, el pulsador stop permite, en este caso, el corte de toda la vía de la fase, ¿no? Y esta vía de la fase se distribuye tanto hacia el jog como hacia el start. Como explicamos en el circuito de control, el pulsador start me permite el enclavamiento de el interruptor, perdón, de el relé auxiliar, ¿verdad? Y este enclavamiento activa directamente hacia el relé, o mejor dicho, hacia la bobina del contactor. En este caso, el contactor tiene dos polos, A1 y A2, ¿no? Los cuales representan los dos polos de la bobina que internamente está en este contactor. 1, 3, 5, 2, 4 y 6 representan las vías por donde permite el paso de las tres fases, ¿no? Hacia el motor trifásico. Entonces, este relé auxiliar, como ven gráficamente, se compone de varios contactos, ¿no? Cada una de estas horneras representa un contacto, cada par representa un contacto, y tiene dos borneras en donde están los polos de su bobina. La bobina es, bueno, es un bobinado de cobre que se encuentra dentro de esta cajita transparente. Entonces vamos a cambiar esta representación por el símbolo para que se pueda entender más fácilmente. Estos números representan los polos de sus contactos. Bien, entonces acá tenemos 5, 9, es un par de contactos normalmente abiertos, ¿no? Como le indica acá. Igual con 6, 10, 7, 11 y 8, 12. 3 y 14 representan los polos de su bobina, ¿no? La bobina. Entonces, en 3 y 14 representaría lo que acá representa K1, los extremos A1 y A2 de K1, ¿verdad? 3 y 14 representan esos extremos, esos polos. Es por eso que el 14 está conectado al neutro y el 13, que está acá, se conecta al uno de los bueno, polos, ¿no? del pulsador Start, ¿verdad? Luego estamos usando el contacto 9 y 5, 9 y 5 para generar el enclavamiento, ¿no? Lo que se representaría acá como los extremos 3 y 14 del contacto K1. Entonces, una vez el start permite el paso de la fase, ¿no? de nuestro circuito de control, se va a activar la bobina, ¿no? 13-14. Activando esta bobina, el contacto 5-9 se cierra, ¿no? Y este contacto 5-9 permite el paso de la fase, ¿no? Generando así el enclavamiento de la bobina, ¿verdad? Porque el extremo 9 del contacto se conecta a uno de los polos pues, de la bobina de este relé auxiliar. Entonces se genera así el enclavamiento y el accionamiento del motor a la izquierda lo representamos como el mismo contacto K1, ¿no? Que va a inducir directamente a la bobina del contactor del motor. En este caso, físicamente, no podemos conectar este contacto 9 a uno de los polos de la bobina del contactor del motor. ¿Y cuál es la razón? La razón es, si nosotros lo conectamos físicamente, uno de los polos del pulsador jog se conectaría también al contacto 9, ¿no? Al contacto 5-9. ¿Y qué ocurriría? Ocurriría que una vez presionamos jog, también se va a enclavar, ¿no? Y eso no es parte de la función que queremos. Por lo tanto, tenemos que usar otro contacto de este relé auxiliar, pasar la fase
de 5 al otro contacto que vamos a usar, que en este caso es el contacto 812, 812 de acá, ¿no? Pasamos la fase a 8 y una vez se active, se enclave el contacto 5.9, ¿no? 8.12 también lo va a hacer, ¿no? Entonces usamos el otro polo, ¿no? El polo 12, y este se conecta directamente a la bobina del contactor. Entonces lo vamos a simular, ¿sí? Con un pulso de start se genera el enclavamiento 13-14, ¿no? Y todos los contactos se accionan, ¿verdad? En ese accionamiento, 5 y 9 nos ayudó a enclavar todo este relé y el 812 nos ayudó a pasar esta fase 812 enclavada hacia la bobina de nuestro contactor del motor, ¿no? Y así generar el movimiento constante de este motor trifásico. Si yo le doy a stop, entonces corto la inducción de la bobina y por ende corto el enclavamiento haciendo parar el motor, ¿verdad? Y cuando yo active el jog permite el paso directo, ¿no? De la fase a uno de los polos de la bobina del contactor, ¿no? En este caso hacia A1. Y yo mantengo presionado el jog para mantener el movimiento del motor. Si no, si dejo de presionarlo, pues se deja de inducir la bobina del contactor y se para el motor. Entonces, esa es la razón por la que el contacto 959 no puede conectarse directamente a uno de los polos de la bobina del contactor, ¿no? Y así estaría completo pues el circuito de marcha parada y jog de este motor trifásico.